En este material de video vamos a tratar de aclarar las diferencias fundamentales que existen entre el desplazamiento y la distancia recorrida. Contamos con una pista señalizada donde tenemos el origen señalado por esta línea roja y vemos que el automóvil está a 30 metros del origen, o sea, su posición inicial es 30 metros. Adjunto tenemos un plano cartesiano donde en el eje de las ordenadas tenemos a los valores de la posición medidos en metros y en el eje de las abscisas tenemos a los valores del tiempo medidos en segundos. Esta curva azul que está representada en el plano no podemos confundirla con la trayectoria que va a realizar el automóvil. Como verán más adelante, el automóvil se va a mover sobre esta pista, que es una recta, y se va a mover en las dos direcciones, o sea, regresa sobre sí misma. Eso significa que su trayectoria es rectilínea y sin embargo, esta curva que está aquí no es una línea recta, porque representa una relación funcional entre la posición y el tiempo. Veamos lo que ocurre. Se mueve el carro, llega hasta el extremo, se detiene y regresa. Se mueve en los valores de posición negativa hasta que se detiene en la posición F. Y todo ese movimiento fue estudiándose en esta gráfica que está aquí. Los diferentes valores de posición en la medida que el tiempo iba transcurriendo. Esta relación que está acá es muy importante. Nos permite hacer análisis y llegar a conclusiones acerca de los diferentes tipos de movimiento. Vamos a repetir el movimiento para que lo observemos una vez más. Inicia en 30, llega hasta 50, regresa, pasa por la posición inicial, se mueve en valores negativos hasta que se detiene en la posición F, que sería aproximadamente en unos menos 50 metros. Para hacer un análisis más detallado vamos a tomar esta pizarra y en esta pizarra vamos a tener, por ejemplo, la gráfica adjunta. Si quisiéramos conseguir el valor del desplazamiento, o sea, la variación de la posición, la calcularíamos como la posición final menos la posición inicial. Pensemos cuando han transcurrido 10 segundos, ¿cuál sería el desplazamiento? Bueno, si decimos que el desplazamiento es posición final menos inicial, la posición a los 10 segundos sería la posición en B y en el punto inicial sería la posición en A. La posición en B sería 50 metros y la posición en A, que es la inicial, sería 30 metros, de manera que nos daría un resultado de 20 metros. Nuestro desplazamiento o el desplazamiento del automóvil fue de 20 metros en los primeros 10 segundos. Ahora, si habláramos de la distancia recorrida, podríamos decir, vamos a tomar una línea azul. Yo digo, se mueve desde aquí y recorre hasta aquí. Es esta línea azul vertical que tenemos aquí. Desde aquí hasta aquí se movió. Si lo observamos acá en el simulador, vemos que se movió de 30 hasta 50 en B, en línea recta. Por lo tanto, como la distancia recorrida es la suma de todos los tramos que recorre, en este caso, esta distancia recorrida también sería de 20 metros. Y en este caso, distancia y desplazamiento coinciden. Pero, si ahora yo quisiera saber, por ejemplo, en los 20 segundos,
después de transcurrido 20 segundos, cuánto ha sido su desplazamiento, pues yo diría, desplazamiento será posición final a los 20 segundos, mi posición es en C, posición de C menos la posición de A, que sigue siendo el punto de partida. La posición en C, si observamos detenidamente acá, debe dar aproximadamente, no es muy preciso el gráfico, pero pudiéramos decir que son unos 38 metros. Y la posición en A, como ya dijimos, es 30 metros. De manera que el desplazamiento sería de 8 metros. Observemos ahora con detenimiento qué ocurre con la distancia. Miren, vamos a ver, aquí sería aproximadamente, ¿verdad? Esta es la posición en C, un poquito más abajo de 40. De manera que de aquí a aquí es lo que se desplaza. Eso que está señalado ahí se desplazó. Posición inicial A, posición final C, en el eje de las posiciones. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes ahora. Vamos a ver cuánto recorrió ese automóvil para llegar a C. Si nos fijamos en la pista, él sale de 30. Llega hasta 50 y después regresa a 38. Él hace un recorrido de va y ven. Por lo tanto, tengo que sumar todos los tramos que él ha recorrido. Y aquí podríamos representarlo aquí, de esta manera. Sale de aquí, llega hasta aquí y después regresa hasta aquí. ¿Verdad? Hasta el punto C. Entonces, la distancia sería estos primeros 20, como dijimos, más este tramo de acá, que de regreso, que sería, si estaba en 50 y llegó hasta 38, serían 12 metros. De manera que aquí estaríamos recorriendo una distancia de 32 metros, diferente a los 8 metros que se desplazó. Podríamos tener casos en que la distancia recorrida sea muy grande y el desplazamiento ser cero. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando precisamente la posición final es igual a la posición inicial. O sea, en un punto como por ejemplo aquí. En este punto de acá del movimiento, después de transcurrido más de 20 segundos, la posición en este caso es 30. Tienen la misma posición, por lo tanto en este caso, en ese instante el desplazamiento es cero. Y otro elemento importante a tener en cuenta en este análisis es precisamente los valores de posición negativa, que significan que están en la parte negativa del sistema de referencia que hemos escogido. Está a menos 20 metros, eso quiere decir que está en la parte negativa de los valores de posición, a menos 40, a menos 60. Y los desplazamientos negativos nos llevan a entender que la posición final tiene un valor más pequeño que la posición inicial. Esta interpretación puede llevarnos a hacer un análisis mucho más completo de los diferentes movimientos que tenemos en cuenta.